Hola, profe. Sí, se escucha. Sí, profe, se escucha. Bueno, no se acopla nada, ¿no? No. Ok. Vamos a trabajar con el material que está en el aula virtual. Ahora vuelvo a entrar. En el aula virtual, en la pestaña que dice unidad número 2. Hay una carpeta que tiene recursos clases teóricas. Y hay dos archivos, un PDF que tiene la presentación con la que vamos a comenzar y después hay otro archivo con una extensión correspondiente a una notebook de Python, de Colab, ¿sí? Que también vamos a intentar presentarla hoy para ya hacer una introducción a esa herramienta. Bien. Acá tengo la clase. La vamos a leer con esto. Bien. Creo que ahí más o menos se ve. Vamos a bajar un toquecito. Y comparto pantalla con ustedes. Todo completo. A ver si hoy sale un poco mejor la clase. Y nos faltaría, ¿se ve ahí, sí? Los que están en la Meet. Sí, profe, se ve. Bárbaro. Bueno, y vamos a compartir, grabar. Esta es una grabación. Muy bien. Bueno. Avanzamos, ¿no? Primera semana, ya cubrimos algunos conceptos de la unidad número 1. Hoy comenzamos con la unidad número 2, ¿sí? En el aula les puse una primera parte de la presentación para abarcar lo que vamos a ver hasta hoy, ¿bien? O sea que para esta unidad falta un poquito más de material. No obstante, lo de lectura, ¿sí? El material de lectura lo tienen disponible en ese link que les dejé en la unidad 1. Está todo junto, no sé si ya lo abrieron. Está el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro que se corresponden con estas unidades. O sea que ahí ya tienen el material completo. ¿Bien? Aparte, también en esta unidad 2 tienen los videos correspondientes a los temas teóricos, completo para toda la unidad. Ahí en el aula dice videos teóricos, unidad 2, y también están los videos de las actividades. ¿Bien? Después al final voy a volver un poquito sobre ese punto de la resolución de las actividades, porque como estamos agregando Python, nos vamos a poner de acuerdo sobre cómo vamos a trabajar y después cómo los vamos a evaluar con respecto a eso. ¿Mm? Bien. Entonces comenzamos con esta unidad número 2, que ya tiene que ver con el tema, digamos, las herramientas. Vamos a comenzar a ver estas herramientas que son centrales en nuestra materia, ¿sí? Que tiene que ver con la inferencia estadística. Acá en el proyector no se ve muy bien. A ver, chicos, vamos a ver si me deja aumentar un poquito el tamaño para los de acá. Bien. Este es un esquema que resume casi todo lo que vamos a ver en Estadística 2. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las herramientas que se consideran dentro de lo que es la inferencia estadística. Algunas cositas ya hemos ido mencionando cuando definimos población y muestra y decíamos, bueno, a partir de una población de interés, que es la que estoy analizando, selecciono una muestra y a partir de esa muestra quiero extender los resultados que observe en ese pedacito hacia toda la población. ¿Bien? Y el cómo lo vamos a hacer tiene que ver con estas herramientas de inferencia estadística, las cuales se pueden dividir como en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los métodos de estimación de parámetros. Bien, ahora vamos a repasar ese concepto. Y
más adelante vamos a estudiar algunas pruebas de hipótesis, ¿sí? Ambos conjuntos de herramientas o métodos corresponden a la estadística inferencial. Cuando digo inferencial, me hago referencia a esta idea de la posibilidad de extender hacia toda la población los resultados de una muestra, aún sin yo tener la posibilidad de conocer a toda esa población, ¿bien? Solo a partir de observar un pedacito, saco conclusiones con cierto, ya ahora vamos a ver que estas herramientas nos dan la posibilidad de pensar en un riesgo de equivocarnos en esas conclusiones, ¿bien? Por eso recurrimos a la probabilidad como otro elemento fundamental en esto, para decir con qué probabilidad puedo estar equivocándome en estas conclusiones que yo, a las cuales llegue a partir de la inferencia estadística, ¿bien? Hoy vamos a avanzar con la estimación de parámetros y vamos a ver que hay dos métodos principales para estimar, que son, por un lado, la estimación puntual, ¿bien? Esto es querer estimar algo que yo no conozco, un valor a nivel poblacional, y obtener a partir de la muestra un valor individual, es decir, un valor concreto, y es solo un valor, por eso se llama puntual, un punto, un valor, ¿sí? Por ejemplo, si quiero estimar la edad de todos los estudiantes de Estadística 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de este año, ¿sí? Serían ustedes y todas las otras divisiones, esa sería la población, selecciono una muestra y a partir de esa muestra calculo el promedio de edad de todos, y eso va a ser un único valor, que puede o no coincidir con el verdadero promedio de todos los estudiantes, ¿sí? Que sería el parámetro. ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, por eso se llama estimación puntual. Y sobre ese punto, o sea, sobre esa estimación, vamos a hablar sobre cuáles son las características, ¿sí? Cuáles son los estimadores más conocidos que después vamos a utilizar más adelante, y las características, ¿sí? O propiedades que tienen estos estimadores para ser buenos estimadores, ¿bien? Después vamos a avanzar un poquito más y a comenzar hoy, apenas empezar, con estimación por intervalos, ¿sí? Ahora, en esos otros métodos, lo que vamos a hacer es ya no estimar un valor individual, un valor puntual, sino que voy a realizar una estimación de un conjunto de valores, ¿bien? Es decir, que el parámetro que no conozco y que quiero intentar aproximarme a su valor a través de una estimación, voy a decir que ese parámetro desconocido cae dentro de este intervalo de valores, ¿sí? Por eso se llama estimación por intervalos, porque voy a calcular los límites inferior y superior de estos intervalos y voy a decir que el parámetro queda contenido en ese intervalo, ¿bien? Con cierto nivel de confianza, que ya vamos a ir viendo esos conceptos a medida que avancemos, ¿bien? Entonces, ese es el objetivo de esta primera clase de la unidad número 2. ¿Cómo venimos acá los chicos de la MIT con el audio y todo eso? ¿Se ve bien? Sí, profe, todo perfecto. Bueno, Sí, profe. cualquier cosa me avisan, ¿no? Hablan y acá se los escucha muy bien. Bueno, ahí abajo entonces les dejo el resumen de lo que acabo de decir. Y luego sí, sobre pruebas de hipótesis, ahí intuitivamente, por ahora lo vamos a pensar así como una idea, ¿sí? Uno más o menos sabe lo que es una hipótesis, ¿no? Ustedes ya han avanzado un poquito en la carrera, seguramente en sus estudios previos algo del concepto de hipótesis conocen, pero en este curso vamos a trabajar con hipótesis estadísticas. Ya vamos a ver, voy a definir cuándo o qué se necesita a la hora de plantear estas hipótesis para que sean hipótesis estadísticas válidas, ¿no? Entonces, pero una hipótesis es que, puedo pensarlo así intuitivamente, una hipótesis es algo que yo supongo que está pasando, algo que está sucediendo, pero no tengo certeza. Te estás durmiendo. ¿Vos, no? Bueno, che, estoy muy aburrida, me levantan la mano, participan, si quieren aportar algo también. Es medio complicado el horario por ahí, sobre todo los que trabajan. Bueno, entonces, esta idea intuitiva de que algo sucede. Entonces, puedo suponer, por ejemplo, que la edad promedio de los estudiantes de estadística
es, no sé, 21 años. Tengo ese supuesto, entonces lo quiero verificar. Tomo una muestra, aplico un método de inferencia estadística, ¿bien? Y puedo rechazar o no rechazar aquella hipótesis por la cual empecé diciendo de que mu a nivel poblacional es igual a 21. ¿Se entiende? Entonces, eso es un ejemplo de una prueba de hipótesis. En general, y en esta unidad particularmente, vamos a trabajar con pruebas paramétricas, ¿sí? Van a ver que hay métodos que se llaman métodos paramétricos y vamos a tener una unidad específica para métodos no paramétricos. En esta unidad vamos a hablar siempre de pruebas de hipótesis paramétricas porque siempre van a estar relacionadas a hipótesis vinculadas a un parámetro. ¿Bien? ¿Y cuáles son esos parámetros que ustedes conocen de estadística 1? Mu, los de siempre, mu, sigma cuadrado, P, la proporción poblacional, ¿bien? Y eso, después compararemos y ahí hacemos las cosas, pero siempre vamos a estar hablando de estos parámetros ya conocidos por ustedes, ¿bien? Muy bien, entonces, volviendo y repasando, porque esto lo vimos en la primera clase, así que lo vamos a hacer rapidito. Si yo tengo allá la población identificada, mi población de estudio, voy a seleccionar y dijimos, el método más simple es el muestreo aleatorio simple, y dijimos que era aquel método que nos permite elegir de manera aleatoria, o sea, al azar, un subconjunto de esa población, ¿sí?, de tamaño n. En ese caso, el n, o la muestra que selecciono, son los que ahí quedaron seleccionados más abajo en verde, ese subgrupo, ¿bien? Entonces, si yo calculo alguna, no se llega a ver ahí, pero se los leo, cuando acá hago referencia a la población y calculo, por ejemplo, un promedio, a ver, vamos a hacer un poquito de zoom. Si quiero, mejor dicho, si calculo un promedio con los elementos de toda la población, el grupo grande, ahí dice promedio mu, ¿sí? Ese valor numérico, un promedio, que lo llamo mu, ¿sí?, ¿qué es? Un parámetro, ¿bien? Generalmente no conocemos los valores de los parámetros a nivel poblacional, por distintos motivos, o porque no podemos acceder a toda la población completa, o porque a veces trabajamos con poblaciones que son infinitas, es imposible medir a todos y cada uno de los elementos de una población, o porque es muy costoso. Un caso simple que nos toca a todos es el censo. El censo en este país se hace cada 10 años, porque es muy costoso hacer un relevamiento simultáneamente a toda la población del país. Tenemos un país con una extensión muy grande y demás, entonces los censos son costosos. Entonces, hay distintos motivos por los cuales muchas veces no podemos acceder a la población y por lo tanto esos parámetros no se conocen, ¿sí? Bien, ahora, si selecciono una muestra que sea representativa de esa población, ¿sí?, y ahí va a haber dos características con respecto a ese subconjunto verde que mostré ahí, que es en primer lugar, el tamaño de la muestra, ¿sí? Ahí se plantea una incógnita. ¿De qué tamaño debe ser esta muestra para que yo pueda hacer inferencia estadística? Lo vamos a resolver más adelante. Y la otra cuestión es, ¿y de qué manera selecciono? Vieron que yo les dije varias veces ya en estos días, muestreo aleatorio simple, muestreo al azar. Es decir, por un lado tenemos el cuánto, la cantidad, el tamaño de la muestra. Y por otro lado es el cómo selecciono los elementos de esa muestra. La manera, la forma de elegirlos. Y esos métodos los vamos a ver en la unidad siguiente. En la unidad 3 ya vamos a, así, de manera muy introductoria, vamos a definir algunos métodos de muestreo que tienen que ver en el cómo selecciono esa muestra. ¿Para qué? ¿Por qué me preocupo por estos aspectos? Porque van a tener que ver o van a determinar la calidad de nuestras inferencias, ¿sí? La inferencia estadística no va a ser buena si el muestreo no ha sido correcto, porque la muestra no es representativa, ¿se entiende? Son aspectos que si bien en el programa están así como separados las unidades,
estamos hablando siempre de inferencia estadística y todas sus aristas, por decirlo de alguna manera. Bien, hoy nos vamos a concentrar en los métodos de inferencia. Después vamos a ir agregando en las distintas unidades algunos ingredientes más. Bien, entonces, si a partir de ese subconjunto que llamo muestra, también calculo un promedio, considerando la variable de interés, dábamos el ejemplo de la edad, ese promedio se llama, ¿cómo lo llamamos? Lo vimos el otro día. Esa X barra, esa X media. ¿Qué es X media? ¿Qué es? La media muestral, pero ¿qué otro nombre le dábamos? Puede ser la media muestral, podría ser la P sombrero, podría ser S cuadrado. ¿Qué son? Son estadísticos. Primero dijimos son estadísticos. Si la media, en este caso la media, se calculó con la población, es un parámetro. Si se calculó con la muestra, dijimos son estadísticos. Muy bien. Hoy le vamos a agregar otro nombre a ese cálculo, a esa X barra o P sombrero. ¿Bien? Es decir, que si yo hablo de parámetros, acá estoy escribiendo parámetros, chicos, los que ustedes conocen, y resumiendo, digamos, tenemos, por un lado, mu, ¿sí? Es decir, el valor del parámetro que es calculado a partir de los datos poblacionales, mu, sigma cuadrado, la varianza poblacional, y p, proporción poblacional, p grande. A su vez, a cada uno de estos parámetros hemos estudiado sus correspondientes estadísticos, ¿sí? Entonces, por otro lado, tengo los estadísticos. Esos estadísticos, cuando hablo de promedio, los llamamos X barra o media muestral. Para sigma cuadrado, la varianza poblacional, estudiamos que teníamos ese cuadrado, que era la varianza muestral, y la llamamos corregida, ¿se acuerdan en estadística 1? Hoy vamos a tratar de entender por qué. Bien. Y la denotamos con la letra S al cuadrado. Y para la proporción, el correspondiente estadístico será la P sombrerito, ¿sí? Que era la proporción de éxitos en la muestra, X sobre N. ¿Se acuerdan? Bien. A su vez, ¿se acuerdan que dijimos que estos son también variables aleatorias? Porque dependen de la muestra que quede seleccionada. Y tienen esperanza y tienen varianza, ¿sí? Todo eso lo tienen que ir repasando porque lo traen de estadística 1, ¿no? Bien, ¿y qué hay de nuevo entonces ahora en estadística 2 con respecto a estos valores que yo he llamado estadísticos? Fíjense, el concepto que quiero que agreguen hoy es el de estimador puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos estadísticos en particular que les he escrito acá en el pizarrón, X media, S cuadrado, P sombrero, hoy además los podemos llamar, además de ser estadísticos, no son cualquier estadístico, sino que también son estimadores puntuales de sus respectivos parámetros, ¿bien? Es decir, X media es un estimador puntual de mu, S cuadrado es un estimador puntual de sigma cuadrado, y P sombrero es un estimador puntual del parámetro poblacional proporción, P proporción poblacional. ¿Bien? ¿Cómo venimos, chicos, ahí en la MIT? Re bien, profe. Bien, profe. Bueno. Bien. Ahora, ¿por qué resalto y destaco estos estadísticos como estimadores puntuales de estos parámetros? Porque estos estadísticos van a ser estimadores puntuales con propiedades buenas o que cumplen propiedades de buenos estimadores, ¿sí? Porque ya de entrada digo, X media va a ser el mejor estimador de mu, porque vamos a comprobar hoy que este estimador puntual cumple con las principales propiedades de ser un buen estimador. Porque podría haber dicho, no sé, la mediana, que es otro cálculo que hago con las observaciones muestrales y que también tiene que ver con la centralidad de los datos. ¿Se acuerdan cuando comparamos la media con la mediana?
¿Por qué no la mediana? ¿Por qué no el modo? Si la distribución es simétrica, podríamos decir que tal vez sean buenos estimadores, pero si no es simétrica, bien, entonces, nos vamos a quedar siempre o vamos a preferir como estimadores puntuales aquellos que cumplan con las propiedades de ser buenos estimadores. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Es decir, que cuando un estimador es un buen estimador. Cuando cumpla con estas 4 propiedades o la mayor cantidad de ellas, ¿no? Si puede ser que alguno sea que cumpla 3 de esas 4, pero siempre intento quedarme con aquel que tenga mayor cantidad de estas propiedades deseables para un estimador. Estas propiedades son la insesgabilidad, la consistencia, la eficiencia y la suficiencia. ¿Bien? Ahí está planteado, y esto está en el libro, en el material, dice, bueno, como para poder entender estos conceptos y estas propiedades, vamos a imaginarles que ustedes son, no sé, que tiran al arco o tiran con un arma, digamos, a un blanco, ¿sí? Creo que hay una flechita. Entonces, el centro de ese blanco, que está marcado ahí con esa flecha, ¿bien? El centro de ese blanco viene a ser el estimador, ¿sí? Cuando yo estoy tratando de estimar algo, querría darle justo el valor. Me encantaría poder... ¿Y por qué? Porque se supone que... No, pero más allá en la práctica. ¿Para qué necesito estimar bien un parámetro? Piensen que están trabajando en una empresa, que son los dueños de una empresa. Porque vos después vas a tomar decisiones a partir de esas estimaciones. Entonces le querés pegar. Y lo peor es que en la realidad no sabemos cuánto es mu. No sabemos. Entonces nos valemos de todas estas herramientas para tratar de darle a ese blanco. ¿Bien? Tratar. Nunca sabremos, finalmente, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Y abajo se muestran los tiros, los puntitos negros que ven ahí, son los disparos o tiros al blanco de 4 personas distintas. Juan, Adriana, Pablo y Martín. ¿Bien? Entonces, podemos ver que Juan le ha pegado al blanco con puntitos muy cercanos entre sí, pero bastante alejados del centro. O sea, no le pegó, no encontró el verdadero valor de mu, ¿no? Adriana ha hecho ciertos disparos y todos han quedado fuera del blanco, pero a su vez bastante dispersos, ¿no? Fíjense que cuando digo dispersión me refiero a la distancia que vemos entre los puntos. Juan, en cambio, tiene menor dispersión. No le dio al centro, pero están ahí todos los puntitos. ¿Bien? Pablo ha logrado darle al blanco no solo en uno, sino en varias oportunidades. Y solo algunos se alejan del centro, ¿no? Bueno, y Martín, ¿qué podemos decir de Martín? No le dio al centro, le pegó fuera del blanco directamente. ¿Bien? Entonces, un poco es pensar cómo estas herramientas de estimación nos van a permitir, digamos, el modo, la manera en que seleccionemos la muestra, la manera en que apliquemos la técnica y demás, nos va a dar alguno de estos perfiles, ¿no? ¿Con cuál se quedarían ustedes? Claramente. Pablo. Pablo, vemos que no tiene mucha dispersión, ha podido acertar al blanco en algunas oportunidades, ¿bien? En casi todas. ¿Y qué me dicen entre Adriana y Martín? ¿Qué ha pasado ahí? Tuvieron que comparar esos dos resultados. ¿Qué les parece? Adriana, profe. Porque está más cerca del parámetro. Adriana, exacto, está un poco más cerca del parámetro, pero Martín le ha dado fuera. Claramente el estimador usado por Martín, no. O sea, no es bueno. Seguramente no cumple con ninguna de estas propiedades. ¿Bien? ¿Y Juan? ¿Qué opinan de Juan? ¿Qué le está faltando ahí? No tiene mucha dispersión. Cuando digo dispersión me refiero a la precisión del tiro. Casi siempre le da ahí. Sesgado, me dicen acá. ¿Qué sería sesgado? ¿Qué es el sesgo? Tiene que ver con el error. No es la variabilidad.
si lo decís variación, ahí escuché una palabra por ahí, variación, no se refiere a la dispersión, sino que a la distancia, el error con respecto a qué. El estimador con el parámetro. Si yo pudiera dibujar no tengo acá el lápiz digital como para agregarle un puntito de otro color, me imagino un punto rojo, que represente el promedio de esos tiros, ¿sí? Ahí ven que Juan va a estar muy cerca, o sea, entre sus puntos están muy cercanos. Intuitivamente lo podemos pensar así, ¿sí? No sé si, bueno, en arquería tenés un instrumento que va pegado al arco que te permite focalizar y tratar de darle al blanco, ¿no? O la mira en un arma, capaz que en la mira o el instrumento para tratar de darle al blanco tiene alguna especie de, está corrido, ¿sí? O está descalibrado, me gustó esa palabra. Entonces, en el caso de Juan, que es muy bueno tirando, tal vez se solucione, ¿sí? Calibrando el arma o calibrando la mira, digamos, para que con su muy buena precisión, porque están ahí todos, ¿sí? Termine acertándole al parámetro en este caso. ¿Se entiende? Esa es una corrección. Ahora, Martín, que además de que no tiene precisión, o sea, no le da el blanco, tiene a su vez más dispersión. Y en estadística, esto está comprobado, es más difícil corregir problemas de variabilidad que problemas de sesgo. ¿Bien? De hecho, hoy vamos a ver un método que nos permite obtener, que se llama método de máxima verosimilitud, nos permite obtener muy buenos estimadores, pero hay un caso, o sea, que cumplen con todas las propiedades, pero en el caso de la varianza, me da un estimador sesgado, entonces lo tengo que corregir para justamente, Juan, correrlo ahí al blanco y que acierte. ¿Se entiende? Más o menos así de manera intuitiva quiero que por lo menos veamos la diferencia entre esas cuatro propiedades de los buenos estimadores. ¿Bien? Ahora vamos a tratar de explicar un poquito mejor cada uno de ellos. La primera propiedad es la de insesgabilidad. ¿Bien? O sea, lo contrario sesgado, que no sea sesgado, que no pase lo que le pasó a Juan ahí en el blanco de la izquierda, ¿se acuerdan? Entonces, un estimador, se dice que un estimador es insesgado, ¿sí? Cuando su valor esperado es igual al parámetro que se desea estimar. ¿Bien? Esto es, y es lo que está ahí escrito en pantalla, solo lo escribo acá un poquito más grande. Si yo tengo, por ejemplo, un parámetro tita puede ser mu, sigma cuadrado, p o el parámetro que sea, dado un parámetro tita, ¿sí? Voy a tener un estimador, que lo voy a denotar como tita sombrero. Luego, digo, la esperanza de ese estimador, o sea, la esperanza de tita sombrero, es igual a tita. Esto significa que, en promedio, el valor esperado, por eso digo esperanza, de este estimador, recuerden que esto es una variable aleatoria, por lo tanto puedo calcular su esperanza, valor esperado. La esperanza de tita sombrero es igual a tita. Ustedes ya en estadística 1 vieron que, por ejemplo, si tita es mu, la esperanza de la media muestral, la esperanza de x barra, es igual a ¿qué? A mu, el parámetro. Por lo tanto, ustedes ya sabían esto. Y entonces podemos decir que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional mu. Bien, cumple con esa condición. ¿Qué pasa si no es igual? Si eso no se cumple. Va a haber, por acá dijeron, un error, un sesgo, un desvío. ¿Sí? Entonces, cuando un estimador no cumple con la propiedad de insesgabilidad, va a suceder que la diferencia entre la esperanza de tita sombrero menos tita, o sea, la distancia que hay o el desvío que hay entre la esperanza de tita sombrero y tita,
que lo voy a llamar error, y lo voy a denotar con la letra K, va a ser distinta de 0. ¿Bien? Es decir, tengo un sesgo, apareció ahí un sesgo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que lo que acabo de decir, la esperanza de X media es igual a mu. A su vez, también en la unidad 6 de estadística 1 vieron que la esperanza de P sombrero es igual al parámetro P. ¿Sí? Mientras que, y esto no sé si todos lo han llegado a ver en todas las divisiones, cuando trabajamos con la variable aleatoria varianza muestral, es decir, S cuadrado, su esperanza, o sea, la S cuadrado no corregida, ¿no? Cuando la dividimos por N, su esperanza es igual a sigma por un cociente, que vemos ahí, dado por N-1 en el numerador y N en el denominador. ¿Bien? ¿Ustedes se acuerdan que vieron que podíamos aplicar propiedades de la esperanza y demás? Ese valor, esta expresión que ven acá, esperanza S cuadrado, para llegar a esa otra expresión, parte de esto. Sabiendo que la varianza muestral, S cuadrado, es igual al cociente entre la suma de cada X sub I menos la X media elevados al cuadrado, es decir, la suma de cuadrados, de desvíos al cuadrado, sobre N, lo que voy a hacer es aplicar esperanza a esa expresión. Es decir, si yo calculo la esperanza de S cuadrado, va a ser igual a la esperanza de todo este cociente que tengo acá. Sumatorio de X sub I menos X media, esto al cuadrado, sobre N. ¿Sí? Acá tengo un cociente, la esperanza del numerador sobre la esperanza de una constante, y operando así, trabajando algebraicamente, llegamos a esta expresión que tienen ahí en la diapositiva, en la que decimos que la esperanza de la varianza muestral dividida por N es igual a sigma cuadrado por N-1 sobre N. No es necesario que lo sepan hacer, solo que quiero que entiendan por qué llegamos a esa expresión, porque hemos simplemente aplicado las operaciones o las propiedades de la esperanza que ustedes ya saben de la penúltima unidad de estadística 1. ¿Bien? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que ese cuadrado, cuando está dividida por N y no por N-1, su varianza es igual a sigma cuadrado, el parámetro poblacional, por N-1 sobre N. ¿Bien? Entonces, aquel que quiera también tomarse el trabajo, pueden ver y comprobar que, en cambio, la varianza muestral corregida, ese cuadrado lo voy a poner sub C para saber que es otra distinta, dada por el cociente entre la suma de cada X sub I menos X media al cuadrado sobre N menos 1, aplicando esperanza a estas, calculando la esperanza de esta expresión, ¿sí? Voy a escribirlo acá abajo, la esperanza de sumatorio de X sub I menos X media al cuadrado sobre N menos 1, van a ver que el valor esperado de esta varianza muestral ahora corregida va a ser igual a sigma cuadrado. ¿Bien? Entonces, conclusión. La varianza muestral no corregida, o sea, dividida solo por el tamaño de la muestra, me permite obtener un estimador de la varianza poblacional sesgado. Para corregir ese sesgo, lo que hago es dividir por N-1, calculo esperanza sobre esa expresión y obtengo que ahí sí el valor esperado es sigma. Y si le quieren agregar un ingrediente teórico más, esto también tiene que ver con el concepto de grados de libertad que vimos en la primera clase. ¿Sí? Porque si yo conociera a mu, la varianza sería, dividiría ahí por n, no por n-1. Hay un ingrediente más y cuando se vayan acomodando las ideas van a ver que esto es bastante simple de entender, por lo menos. ¿Bien?
No hace falta para este curso que sepan demostrarlo. Sí me interesa que entiendan ahora por qué usamos la varianza muestral corregida. ¿Bien? Bueno, nos quedan las otras tres propiedades, que son la consistencia, eficiencia y suficiencia. En el caso de la consistencia, vamos a hablar de esta propiedad cuando un estimador, que llamamos tita sombrero, presenta la siguiente condición. Vamos a ver. Chicos, los que están en la MIT, ¿se ve algo en el pizarrón? Creo que tengo que dejar de presentar. Sí, profe, se ve bien. Se ve bueno. bien, solamente que la cámara a veces te sigue y se cae Yo un me poco envío un y montón. vuelve. Va y vuelve, Sí. va y vuelve. Voy y vuelvo. Bueno. Ahí vamos. Voy a borrar esto de acá, así escribo. Acá en esta parte se ve bien. Si escribo acá. Sí, todo hasta ahora se vino viendo bien. Genial, bueno. Bárbaro. Vamos a ver esto, lo voy a escribir más grande. Ustedes, los de la MIT, lo están viendo bien en la pantalla. Acá se ve bastante feito. Tenemos la siguiente expresión. Por un lado, voy a empezar de adentro para afuera para explicarlo. Por un lado tengo el desvío entre tita sombrero y tita. ¿Qué es eso? Lo acabamos de definir, es el error, el sesgo. Bien, este sesgo o error tomado en valor absoluto será menor que un número arbitrario, epsilon, muy pequeño. ¿Sí? Creo que está así con la letra epsilon chiquita. ¿Sí? Ahora, la probabilidad de que esto suceda cuando n tiende a infinito, es decir, cuando la muestra que tome para hacer esta estimación, o sea, para obtener este tita sombrero, esa muestra hipotéticamente tiende a infinito, sea cada vez más y más y más grande, ¿sí? Y eso se refleja allá tomando límite de esa expresión, va a tener una probabilidad, esta P de acá es de probabilidad, igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Si acá yo tengo límite para cuando haya n tiende a infinito, n de la muestra, n tiende a infinito, si tomo límite de esta expresión para cuando n tiende a infinito, entonces esta probabilidad tiende a 1, es 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Por ahí más, de nuevo, más intuitivamente. Imaginen un tamaño de muestra n extraído de una población n grande. ¿Bien? A medida que vaya, piensen en algo hipotético, porque nadie lo hace en realidad, o sea, no, para comprobar esta propiedad es una propiedad teórica, ¿no? Pero si fuéramos tomando, caso de los estudiantes, supongamos que ustedes son, no sé, 1.600 creo que son estudiantes de estadística 2 este año. Bien, si yo tomo una muestra de 5 y quiero estimar la edad con esa muestra, tendré ahí un sesgo, un desvío ahí, de tita sombrero con tita. Si tomo una muestra de 10, si tomo una muestra de 100, si tomo una muestra de 500, ya me voy aproximando a n, ¿ven? Si tomo una muestra de 1500, que ya estoy casi, ¿qué va a pasar? Cada vez voy a estar más cerca del parámetro. Es eso lo que me está diciendo esta expresión. Y esa es la propiedad de consistencia de un buen estimador. ¿Bien? La media muestral es un estimador consistente de mu. Bien, es el que estamos tomando ahí como ejemplo. La otra propiedad es la eficiencia. La eficiencia en este curso vamos a definir únicamente la eficiencia relativa. Es un concepto bastante más amplio, ¿sí? Que en cursos de estadística más avanzados se agregan otros conceptos de eficiencia, como eficiencia absoluta, e incluso otras propiedades, pero que no las vamos a ver. Solamente vamos a definir esta propiedad de buenos estimadores llamada eficiencia relativa. ¿Y por qué relativa? Porque voy a estar comparando siempre al menos dos estimadores. ¿Bien? Por ejemplo, podría comparar, para estimar mu, la media muestral X barra con la mediana.
¿sí? Son dos estimadores, dos fórmulas de cálculo, ustedes saben cómo se calcula cada una, dos estimadores que se obtienen a partir del conjunto de datos, ¿sí? Y podríamos compararlos para ver cuál es más eficiente, ¿sí? ¿De qué manera? Estudiando la variabilidad, es decir, la varianza de ese estimador. ¿Bien? Los llevo de nuevo a estadística 1. ¿Se acuerdan cuando vimos, ya lo borré, la media muestral? ¿Sí? Que la esperanza era igual a mu. Lo voy a escribir acá. Dada una variable aleatoria, media muestral, que ahora es nuestro estimador, ¿sí? Decíamos que la esperanza de X media era igual a mu, y la varianza de la media muestral, ¿se acuerdan cómo se diga? ¿Cómo era la varianza de la media muestral? Esa es la varianza común de una variable y una X. Suma de cuadrado, suma de desvíos al cuadrado sobre n es la varianza del principio de estadística. Estoy hablando del capítulo 6. Dividido n es sigma cuadrado dividido n. ¿Sí? Entonces, acá yo ya tengo definido cómo se obtiene la varianza del estimador media muestral. Si quiero comparar la varianza de ese estimador media muestral con la varianza de la mediana, ¿sí? Muestral, fíjense que no lo vamos a demostrar, ni tampoco lo vieron ustedes, pero se los doy como dato y esto es así, o sea, no es que cambie, sino que es así. La varianza, por otra parte, la varianza de la mediana, ME, es igual a, parecida a la de varianza de la media, varianza sobre n, multiplicada por una constante igual a 1.253, etc. ¿Sí? Es decir, está multiplicada por una constante que es mayor que 1. Y si es mayor que 1, ¿qué va a pasar? Siempre la varianza de la mediana va a ser mayor que la de la media. Y entonces, ¿qué estimador es más eficiente? ¿El de la media o el de la mediana? La media. ¿Por qué? Porque tiene una varianza más pequeña. Resumiendo, el concepto de eficiencia hace referencia a la variabilidad de los estimadores y es relativa en el sentido de que vamos a estar comparando esa dispersión de los estimadores que consideremos y nos quedaremos con aquel que tenga menor dispersión. ¿Sí? Es lógico. ¿Por qué? Porque estoy entre Martín y Adriana. ¿Con cuál se quedaban? Martín vendría a ser la mediana, Adriana la media, por ejemplo. Si tenía menor dispersión. Está bien, no le daba, pero estaba más cerquita. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra cuestión a tener en cuenta con la variabilidad relativa es que, en general, vamos a hacer esta evaluación de eficiencia relativa al comparar dos estimadores siempre que ambos sean insesgados. Es decir, yo no puedo concluir que un estimador es mejor que otro en cuanto a su eficiencia si alguno de ellos tiene sesgo, ¿sí? Solo si tita sombrero 1 y tita sombrero 2, que son los que comparo, son insesgados, recién ahí puedo concluir respecto de la eficiencia. ¿Se entiende? Porque si no puede ser que estemos hablando de cosas muy distintas. ¿Sí? Por lo menos váyanse con esa idea. Y como les decía, hay otros conceptos adicionales que tienen que ver también con la eficiencia, pero que exceden al objetivo de este curso. Y con respecto a la suficiencia también, lo vamos a nombrar y la vamos a definir como algo intuitivo, ¿sí? Y vamos a decir que un estimador es suficiente cuando incorpora toda la información de la muestra. ¿Bien? De nuevo, si quiero, por ejemplo, comparar, no sé, la media aritmética con la mediana, ¿qué les parece? ¿Se acuerdan cómo se calculaba la media? ¿X barra? Me imagino que sí. Igual a
suma de todos los x sub i sobre n, ¿no? Es decir, para i acá que va de 1 hasta i va de 1 hasta n. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Acá incorporé toda la información que me provee la muestra. Bien. ¿Y en la mediana? ¿Se acuerdan la definición de mediana? Es el elemento, es decir, el valor de la variable que está ubicado en la posición central. Bien, entonces, de repente estoy tomando solo un valor, ¿sí? Y no todos los valores, entonces me están quedando n menos 1 datos afuera en el cálculo de esa mediana. Y esto también, de manera conceptual, sepan que a veces no es exactamente decir que incorpore todos los elementos de la muestra en el cálculo, ¿sí? Porque van a ver, creo que en el práctico del miércoles que viene, deberían hacer un ejercicio que tienen en la guía, en donde plantean 3 estimadores distintos, ¿sí? Y en los 3 usan todos los elementos de la muestra, pero están ponderados de distinta manera. ¿Bien? Entonces, cuando me refiero a toda, llévenselo así como una idea nada más, que no es únicamente que contenga todos los datos de la muestra, sino que toda la información que me aporta la muestra tiene que estar contenida en ese estimador para decir que es suficiente. ¿Bien? Sabiendo que no necesariamente es hablar de que incluya a todos los datos observados, sino también en cómo es la estructura de ese estimador. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea? Y como les decía, es así, muy conceptual e intuitiva, ¿no? Suficiente como para abordar este tema en el curso nuestro. Chicos, por allá, ¿cómo vienen? Bien, profe. Bueno. Dijimos que vamos a calcular estimadores puntuales a partir de los estimadores que ustedes ya conocen, que eran estos estadísticos que les mostré recién, pero a su vez hay un método formal que vamos a denominarlo método de máxima verosimilitud, ¿sí? Que al aplicarlo y cumpliendo una serie de pasos, llego como resultado final a definir un estimador. Cuando digo definir un estimador es una expresión matemática que incluya en esa expresión los datos de la muestra. ¿Bien? Por ejemplo, la media muestral. Si ustedes se fijan, suma de todos los x sub i sobre n, esto es un estimador de mu. ¿Bien? Cuando digo estimador, piénsenlo, no sé si está bien dicho, pero la fórmula matemática de cálculo. ¿Por qué digo esto? Porque después acá reemplazo por los datos de una muestra en particular y obtengo un valor o una realización de x media. Y eso ya lo llamo estimación. Ya no es un estimador, sino que cuando concretamente tomo los datos y observo los datos de una muestra de tamaño n, hago este cálculo y me da 22,3. Ese 22,3 ya es una estimación para una muestra en particular. El método de máxima verosimilitud no llega a un número, sino que llega a un estimador, a una expresión de este tipo. Ese es el objetivo del método. Y se los adelanto ahora porque no se asusten cuando pase un par de filminas, que es como denso. Entonces, tengo una idea como para ver cómo tratamos de aprender esto sin que lo pasen sin entenderlo. ¿Bien? Entonces, así más o menos está planteado en el libro, así que lo vamos a seguir. Vamos a plantearlo así, con esta idea intuitiva al principio. ¿Por qué? Porque dice que el método de máxima verosimilitud consiste en seleccionar, dice, como valor estimado del parámetro, seleccionar como valor estimado del parámetro, es decir, elegir algo así como esta expresión de la media muestral, aquel que maximiza la probabilidad de una muestra luego de haberla extraído, luego de haber observado esos datos. Es decir, que realizo una observación, tengo los datos de una muestra, y lo que hago es maximizar la probabilidad de una muestra para a partir de esa idea desarrollar ahí, trabajar algebraicamente una expresión matemática que me lleve a un estimador. ¿Bien?
Entonces, primero vamos a tratar de entender la idea, ¿sí? De razonar de qué estoy haciendo, y después vamos a la parte más pesada, que es la de matemática, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que se seleccionan 10 personas al azar, ¿sí? Se les hace una pregunta, creo que en el libro dice, se les hace una pregunta sobre si eligen a determinado candidato, por ejemplo. Entonces, ¿qué me va a contestar? ¿Va a votar a tal? Sí, no. Una variable de tipo dicotómica, ¿sí? Que va a asumir el valor 1 si la persona que se encuesta responde que sí. Y va a ser 0 si responde que no. Entonces, fíjense que ahí les está diciendo que el éxito, dándole el valor 1, el éxito va a ser que responda que sí, en este caso, ¿no? Entonces me pregunta, ¿qué valor de P hace que los valores obtenidos en la muestra sean los más probables? ¿Bien? Entonces, pensemos en esto. Ya tomé la muestra. No conozco P grande. Acá el parámetro desconocido vendría a ser la proporción poblacional. Quiero saber a nivel poblacional cuál es el valor de P. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? La tablita que ustedes tienen ahí al costado, se las voy a agrandar acá para los chicos que están en el aula. Esa tabla muestra para distintos valores de probabilidad para distintos valores de P. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que P, el parámetro poblacional, es 0. ¿Cuál es la probabilidad, ¿sí?, que en una muestra de 10 se obtengan 3 respuestas positivas o favorables? ¿Sí? Y que el parámetro sea P. Esa probabilidad es 0. Podríamos haber puesto otros valores ahí intermedios. Están como al azar, pues, no al azar, pero digo, podría haber sido 0,05, 0,01. Podríamos haber pensado en distintos valores ahí de P, ¿sí? Piensen a nivel poblacional, estamos pensando en P acá arriba, grande. Si P fuera 0,10, si el verdadero valor de P fuera 0,10, en una muestra de tamaño 10, ¿cuál es la probabilidad de que X sea 3? Esa probabilidad es 0,0574. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pienso en distintos valores de P y calculo la probabilidad. Esto lo pueden hacer con la aplicación, si quieren, con el Probability Distribution, ahí chequear, ¿sí? N igual a 10, X igual a 3, P igual a 0,1, les va a dar 0,574. Y así distintas alternativas. Entonces recorro todos los posibles valores de P, que sabemos que van entre 0 y 1, ¿sí? Y digo, bueno, si yo ya tomé una muestra de esta población, porque la muestra ya está tomada, ¿no? Y encontré 3, entonces P a nivel poblacional no puede ser 0. Nunca, porque ya tengo 3 que me respondieron que sí de esa población, ¿sí? Tampoco podría ser P igual a 1, porque tuve 7 que me dijeron que no. Entonces, de esa manera puedo intuitivamente deshacerme de los extremos. ¿Sí? Es decir, no, bueno, en los extremos no está la clave de este asunto. Me voy a las probabilidades que están más en el centro. ¿Bien? Y observo que para P igual a 0,2, 0,2013, 0,3 valor de P, 0,2668, 0,4021, ¿ven que empieza a bajar la probabilidad? Entonces, ¿qué tiene de particular eso que remarqué ahí en rojo? Tiene la máxima probabilidad. Por eso el método se llama método de máxima verosimilitud. Es decir, encontrar, ¿sí?, un estimador, en este caso para la proporción poblacional, que maximice la probabilidad de la muestra. ¿De qué muestra? Ahí estoy hablando de una muestra igual a 10, en la cual 3 me respondieron que sí. Por eso dice que la muestra ya fue tomada. Entonces, las observaciones ya están, dejan de ser variables aleatorias. Ahora lo único que no voy a conocer va a ser P. Esa empieza a ser como mi variable, ¿sí? Por eso la hice variar ahí a la izquierda. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Entonces, eso es intuitivamente, de nuevo, lo que hace el método. ¿Bien? Y entonces, ¿cómo lo aplicamos? ¿Sí? Vamos a ver.
Vamos a ver cómo aplicamos este método. Y esta es la parte que yo les decía que es como más densa, pero lo vamos a trabajar de esta manera. Fíjense, dice, el método de máxima verosimilitud, con este método es posible obtener estimadores que se van a llamar máximo verosímiles y que tienen la particularidad de que en casi todos los casos cumplen con todas las propiedades de ser buenos estimadores. La excepción, ya se las mostré recién, es para el caso de la varianza poblacional, cuyo estimador tiene un sesgo y por lo tanto después hay que corregirlo. ¿Bien? El ejemplo que está planteado ahí en el material corresponde a una variable aleatoria, digamos X, sea entonces X una variable aleatoria, con distribución normal, es decir, conozco el modelo de probabilidad, de distribución de probabilidad de esta variable, es una normal. Ustedes ya saben, ¿sí?, que la densidad o la función de densidad de esa variable es la que ven ahí. ¿Sí? La voy a marcar ahora porque es medio... Es esta, la expresión correspondiente a la función de densidad, porque es variable continua, f de xy, de esta variable. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de esta información que les doy, obtener el estimador máximo verosímil aplicando el método. Lo que voy a plantear en primer lugar, o identificar, es lo que se llama función de verosimilitud. ¿Bien? La voy a denotar con la letra L, y esta función va a depender, fíjense, de mu, es función de el parámetro mu y el parámetro sigma cuadrado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que X es normal, y si es normal, la distribución normal tiene dos parámetros que la caracterizan. En la binomial, ¿cuántos parámetros hay? ¿3? ¿Me dicen acá? ¿Cuántos parámetros tiene la binomial? 1, ¿cuál es? P grande, lo acabamos de poner ahí, P grande, se lo borré la lista, P grande. En la exponencial, sí, puede ser, sí es lambda porque la esperanza es su recíproca, y en Poisson también es lambda. Entonces, este caso vendría a ser como por ahí el más complicado porque además tenemos dos parámetros para estimar, ¿bien? Pero bueno, lo concreto que quiero que miren ahí es que L de mu y sigma cuadrado es una función que la vamos a llamar función de verosimilitud y no depende de las X. ¿Por qué no puse ahí las X sub i adentro de ese paréntesis? Porque la muestra ya fue tomada, es a posteriori, ya los valores están dados, no son variables aleatorias. Eso no cambian. Por eso solo L es función de los dos parámetros que son los que justamente quiero estimar. ¿Bien? No sé si lo dije, pero al principio estas X además son variables independientes. Por ese motivo, su función de probabilidad, ¿sí?, se obtiene haciendo la multiplicación o el productorio de las funciones para cada uno de los valores de X. ¿Sí? Resumiendo, sí. A las 6, ¿puede ser? Gracias. 6 menos 5. Noten acá, chicos, que está el sumatorio en la expresión esta que está más a la derecha de los que están en la mid. Eso surge porque estoy haciendo el producto de las funciones, ¿sí? Y como está en el exponente, es la suma de los exponentes, potencias de igual base. Entonces, por eso llegamos a esa expresión. Una vez que tenemos así la función de verosimilitud, que la vamos a construir a partir de la distribución de probabilidad de la variable que vamos a conocer, ¿sí?, partiendo de esta, lo que vamos a hacer es luego aplicar o buscar el logaritmo natural de esa expresión. ¿Por qué? ¿Cómo se llama el método? Máxima verosimilitud. Es la función que maximiza la probabilidad de la muestra. Estoy buscando un máximo. Entonces la incógnita es, ¿cuánto tiene que ser mu y sigma cuadrado para que la probabilidad esta que estoy calculando sea máxima, sea la más grande? Estoy buscando un máximo en una función. ¿Se acuerdan en matemática cómo se buscaba un máximo en una función? Derivando. ¿Cuántas veces tenés que derivar? 2. Primero derivamos, igualamos a 0, despejamos los valores
despejamos la expresión de las, en este caso de mu y sigma cuadrado, y verificamos la condición de segundo orden, que es haciendo derivada segunda y verificando que sea un valor, una cantidad negativa, para asegurarnos de que ese punto sea un máximo, ¿sí? Entonces vamos a aplicar eso en este método, esos pasitos. Como es bastante complicada y compleja esa expresión, para simplificarlo un poquito, ¿por qué? Porque tengo un exponente ahí arriba, y en el exponente, fíjense que aparecen muy sigma, los dos parámetros que después voy a necesitar despejar. Entonces, lo que me conviene, por una cuestión netamente de conveniencia de trabajo, digamos, es aplicar el logaritmo natural a la función L de los parámetros, ¿sí? La función de verosimilitud. Por eso aparecen ahí abajo estas expresiones, voy a marcar, ¿ven? El logaritmo natural de L, y si ustedes analizan a partir de esta expresión que tienen a la derecha, aplicando logaritmo natural, vean cómo los exponentes acá bajan, y bueno, y todo el desarrollo donde se aplican estas cuestiones matemáticas. Sobre esa función, es decir, ya aplicando el logaritmo natural, es que hacemos la derivada primera. ¿Respecto de qué? ¿O de qué variable? ¿Cuál va a ser el...? ¿Cómo vamos a derivar ahí? ¿Qué les parece? Del parámetro, pero tengo dos. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Vamos a tener que aplicar el método. Primero para mu, y entonces sigma pasa a ser una constante en la lógica para después derivar, y luego hacemos lo mismo para sigma cuadrado. Sigma derivo respecto de sigma cuadrado y mu pasa a ser una constante. ¿Bien? En las diapositivas está únicamente el desarrollo para mu. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar la que sigue. Ahí va. Esta primera parte es donde decimos se deriva respecto al parámetro a estimar. Vamos a hacerlo uno por uno, si el primero para mu. Fíjense, entonces obtengo la derivada del logaritmo natural de la función de verosimilitud respecto de mu. Hago esos cálculos. Una vez que llego a esa expresión más simple, que es la que está en el medio, 1 sobre sigma cuadrado por el sumatorio de x sub i menos mu, ¿sí? Eso ya es la derivada primera respecto de mu, igualo a 0, y despejo para encontrar el valor de mu. Fíjense que ahí cuando está la flechita abajo, que es el último paso, ahora ese mu que despejé ya no es mu sombrerito. ¿Por qué? ¿A qué expresión llegué? Y además les tiene que resultar familiar. A ver, vamos a agrandar acá a ver si se ve bien. ¿Qué es eso, chicos? La media muestral. La hemos usado siempre. Solo que recién nos damos cuenta que es un estimador máximo verosímil para mu. ¿Sí? Esto es lo que yo les decía, no llego a un valor numérico, porque me dicen, no, profe, pero esto no es práctico, es teórico. No, en realidad esto es una aplicación práctica, por eso seguramente el miércoles van a hacer algún ejercicio con alguno de los otros modelos, ¿bien? Donde el objetivo de ese práctico es obtener esa expresión, ¿sí? ¿Estamos? En el libro, en el material yo revisé hoy, tienen planteado algunos pasos intermedios para la varianza. Entonces, aquel que tienen por ahí cursado de matemáticas hace ya un tiempo y no tienen muy fresco el tema de derivadas y demás, yo probé hoy con el chat de decirle, ¿me podés explicar cómo hago para tucu, tucu, tucu? Y me lo va tirando, ¿bien? ¿Qué es lo importante? Bueno, el chat saben que lo tienen que usar con cuidado y demás, está re bueno porque le vas preguntando si esto no lo entendí, no sé si alguno ya lo está usando para estudiar, ¿sí? Levanten la mano a ver. ¿Quiénes usan algún asistente de ese tipo? Sí, sin miedo, yo lo reuso. Lo uso todos los días de mi vida. Bien, entonces, con las cuestiones matemáticas y sobre todo con cuestiones formales, por ahí se equivoca. Te pone una M y es una N, bueno, ese tipo de cosas, y te puede distorsionar. Aparte ustedes saben que está diseñado para siempre sí o sí dar una respuesta, aun si no la sabe, porque si no la sabe, la inventa. Eso en programación se llama alucinar, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, y mi propuesta es decirte, en el libro no está todo muy clarito, se hace unos saltos así, ¿cómo hizo acá? Bueno, el que la tiene muy clara se va a dar cuenta,
Si no, prueben, pero siempre verificando de que los lleve a esto que está expresado en el material, ¿sí? Con esa condición, los animo a que intenten desarrollar esto mismo que hicimos acá para mu, hacerlo para sigma. Una ayudita ahí en el libro y cualquier duda nos van preguntando, ¿bien? Sí, acá una pregunta. ¿Que vos ya conoces? Te queda igual, exacto. En los que ustedes ya... Vamos a ponernos de... Acá me preguntan si siempre pasa lo mismo, es decir, que con el método de máxima verosimilitud termino llegando a los estimadores, ¿sí? A las variables estas aleatorias que hemos mencionado recién. Te respondo que sí, salvo la varianza muestral. ¿Sí? Que cuando llegues y lo desarrolles, los invito obviamente a que lo hagan, vas a ver, vieron que recién yo acá escribí, acá, que la esperanza de la varianza, y llega a esta expresión, te da un sesgo. Y entonces vas a ver que ahí es donde tenés que aplicar esto del n-1. ¿Te das cuenta? No solo eso, sino que acá tenés n-1, que es más chiquito que 1, entonces acá el cociente te da más pequeño y entonces te achica un poco la varianza, el estimador máximo verosímil, ¿sí? Te da una varianza menor. Tenés que corregirlo ahí. Vas a llegar a uno sesgado. Luego le aplicas este factor de corrección para que te dé un estimador además insesgado. ¿Estamos? Profe, nos van a tomar, puede aparecer cualquier tipo de función. Esa f de x que yo les planteé al principio, en este caso de ejemplo, fue la normal. ¿Qué puede aparecer ahí como función? Las funciones correspondientes a variables aleatorias que ustedes ya conocen. Es decir, los modelos de probabilidad que ustedes ya conocen. ¿Qué les podemos tomar en un parcial? La máxima verosimilitud aplicada a una variable con distribución binomial, exponencial, Poisson, normal. Fin de la historia. ¿Sí? ¿Se entendió? Podrías pensarlo como, no es estrictamente una demostración, pero sí, es como un desarrollo en el que vos llegás a obtener esta expresión del estimador máximo verosímil. Vieron que digo estimador bien marcado y no la estimación, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Chicos, por la MIT, ¿cómo venimos? Tomen nota, porque traten de hacer, para que no estén tan perdidos el miércoles que viene, la actividad número 5 del libro, ¿sí? La actividad número 5, que creo que es exponencial, lo tengo por ahí, no lo bajé, no. Traten de hacerla, y si se traban, el video que está en el aula de la actividad 5 está muy bueno, está re bien explicado y tiene una muy buena introducción teórica también. Entonces, todo lo que no se entendió hoy, refuércenlo con ese video. Me gusta más que el video teórico que está en la parte teórica para este tema, ¿sí? Entonces, mi sugerencia es, una vez que lo entendieron, ya está, son 5 casos, y ya está. Tienen un inciso del parcial ya adentro, ¿está bien? Pero con esa condición no lo estudien 2 días antes del parcial porque tiene su complejidad. Sobre todo, esto de rescatar cuestiones que tienen que ver no con la estadística, sino más matemáticas, que tienen que ver con las derivadas y demás, que es cuestión de refrescar nada más. ¿Bien? Bueno, el otro tema que quiero abordar hoy, me están quedando unos 15 minutitos, es este otro conjunto de herramientas que es la estimación por intervalos. Como les decía recién, voy a tener como objetivo encontrar 2 límites de confianza de un intervalo que va a contener al verdadero valor del parámetro que estoy tratando de estimar. Ojo, no voy a decir que el parámetro varía entre ese conjunto de valores, sino que el intervalo lo contiene, lo atrapa. ¿Sí? No sé bien dónde, pero está ahí. ¿Bien? Entonces, cuando recién hablamos de estimaciones puntuales, yo les dije, no nos permite saber nada acerca de qué error podemos estar cometiendo. El grado de aproximación que tenemos respecto al verdadero valor de mu, no lo desconocemos, no sabemos porque es un valor particular. ¿Sí? Le tiré al blanco y no sé dónde cayó, porque no sé dónde está el centro del blanco en realidad. Entonces,
la principal diferencia que existe entre este método de estimación por intervalos y un estimador puntual a partir de una muestra particular, que la llamamos estimación, y el verdadero valor del parámetro es el desvío entre tita sombrero y tita, ya lo vimos. ¿Cómo se llama ese desvío? Es el error, el sesgo, ¿sí? Entonces, miren esa expresión, tita sombrero menos tita, en valor absoluto, no me importa si me corro del parámetro en más o en menos, en valor absoluto tomo esa distancia, va a ser menor o igual que un número épsilon, ¿sí? Y eso indica el error cometido al realizar esta estimación. Y lo que me está planteando esa expresión es que no va a superar ese valor épsilon, ¿bien? Yo me garantizo con este método que ese sesgo en valor absoluto no va a superar a ese valor épsilon que en general tratamos de que sea pequeño, ¿sí? Busco acercarme al parámetro. Entonces, cuando estimemos un parámetro a partir de una muestra, no siempre es posible saber con exactitud cuánto nos estamos equivocando cuando hacemos estimaciones puntuales. En cambio, en estimación por intervalos podemos cuantificar esa posibilidad de equivocarnos, ¿sí? En este tema vamos a incorporar todos los conceptos previos que ustedes tienen de distribución de probabilidad, estos conceptos que hemos agregado ahora de estadísticos, ¿sí? Porque el objetivo va a ser determinar este intervalo que va a ser aleatorio. ¿Por qué? Yo voy a definir una estructura para calcular, unas expresiones matemáticas, para calcular dos límites. ¿Y de qué van a depender esos valores? De la muestra. Por lo tanto, ese intervalo también va a ser aleatorio. Hasta que yo no tome una muestra en particular, yo todavía no hice una estimación. Y ese intervalo, que voy a definir ahora a través de estos pasos, va a ser un intervalo aleatorio, ¿sí? ¿Qué les puedo decir? Intervalos de confianza lo vamos a hacer para todos los parámetros, para diferencias de parámetros. Va a haber un montón de situaciones donde vamos a seguir aplicando esto, hasta casi al final de la materia. ¿Qué tiene en común este método? Es que siempre son los mismos pasos. Si ustedes logran, en primer lugar, identificar este paso a paso que debe ser realizado en esa secuencia para aplicar correctamente el método, ¿sí? Luego, la habilidad la van a obtener en ver las distintas situaciones en las que vamos a aplicar el método, ¿sí? Pero esta idea de que tienen en común todo lo que vamos a ver de ahora en más, estimación por intervalos, que los pasos estos que vamos a enumerar a continuación, ya vuelvo después de esta presentación, a esta diapositiva digo, son estos los pasos, ¿sí? La receta de cocina sería. Lo vamos a llamar el planteo general de la estimación por intervalos y en primer lugar es, bueno, che, ¿cuál es el parámetro que querés estimar? O sea, definime tita. Primer paso. Tita, el parámetro a estimar. Segundo paso, cuando yo digo esto les van a dar un texto así, donde hay un planteo de un problema. Y en eso tienen que ustedes mirar y encontrar tita. Che, ¿qué me piden que estime? Tita, identifiquen tita. Segundo, una vez que encontré tita, por ejemplo mu, ¿cuál es el mejor estimador puntual para ese parámetro? Entonces, defino tita sombrero, sumatoria de x sub i sobre n, ¿sí? Caso de la media. Luego dice elegir un estadístico. Y acá empiezan a aparecer las ideas de la primera unidad, la distribución T, chi, F. Vamos a empezar a usar eso. Es un estadístico, que es una estructura, algo, que va a ser función, fíjense, tanto del parámetro como del estimador. Es decir, en esa fórmula, en esa expresión del estadístico, tiene que estar contenida la información de la muestra, es decir, el tita sombrero, y también el parámetro que quiero estimar. Ya vamos a ver por qué. Además, debo conocer la distribución de probabilidad de ese estadístico. ¿Se acuerdan al principio que al final de cada distribución decíamos, bueno, vamos a tener algunas aplicaciones? Después revisen las diapositivas. Dice aplicaciones el título. Bueno, esa estructura van a ser los estadísticos que vamos a usar ahora, ¿sí? En estos métodos de estimación por intervalo. Entonces, por eso ahí se debe cumplir con dos condiciones, que algebraicamente sea posible despejar el parámetro de la expresión y que tenga una distribución de probabilidad conocida. Fíjense entonces que de esta expresión del estadístico
que debe contener tita adentro, lo que voy a hacer es despejar tita para encontrar estos límites de confianza. ¿Sí? Fijando un nivel de confianza 1 menos alfa, se determina primero un intervalo para el estadístico, un intervalo que todavía es aleatorio, no tome la muestra todavía, hasta acá. Luego se despeja el parámetro obteniéndose un intervalo aleatorio el cual contiene la probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? de contener el parámetro, y una vez seleccionada la muestra, recién ahí, miro los datos, se realiza la estimación del parámetro y se obtienen los límites de confianza inferior y superior, este intervalo de valores que les decía al principio. ¿Sí? Luego, miren y presten y subrayen esa última partecita, dice, entre los cuales se afirma con un determinado nivel de confianza que este intervalo contiene el parámetro tita. Conclusión de cualquier intervalo de confianza es con una confianza del 90%, el intervalo contiene el parámetro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después, esto me adelanto un poquito, vamos a hablar de pruebas de hipótesis que tienen un alfa, que es el riesgo. Entonces, las pruebas de hipótesis vamos a sacar conclusiones con un cierto riesgo de equivocarnos y acá con una cierta confianza en la estimación. ¿Sí? No se confundan con eso. 1 menos alfa va a ser la confianza, ¿sí? Que nos va a permitir decir con ese nivel de confianza que este intervalo que calculemos va a contener el verdadero valor del parámetro tita. ¿Bien? Por eso, y ahora me vuelvo al anterior, que la pasé rapidito, por eso, fíjense acá, hablamos de este concepto de nivel de confianza, que dice que es 1 menos alfa por ciento, ¿sí? Es un valor que va entre 0 y 1, o entre 1 y 100 si lo expresan a 100 porcentajes, ¿sí? Que es esta probabilidad de que el intervalo contenga el verdadero valor del parámetro, y por eso es muy importante que el estadístico que ustedes elijan para hacer las distintas estimaciones, le conozcan la distribución de probabilidad, porque ese va a ser el sustento teórico que nos va a permitir trabajar con este nivel de confianza. Necesitamos que el estadístico tenga una distribución de probabilidad conocida. ¿Bien? Entonces, ¿qué estimación por intervalo vamos a considerar en esta materia? Por un lado, para la media, para la proporción, para la varianza, esos 3 casos, y a su vez para la media va a haber 2 situaciones distintas. Cuando conozcamos la varianza poblacional, quiero estimar mu, y conozco sigma cuadrado, o puede ser que necesite estimar mu, pero no conozca la varianza poblacional. Y esa situación nos va a dar una especie de cuadro que vamos a armar después, en la cual nos va a permitir nos va a servir de ayuda para elegir el estadístico adecuado para la estimación por intervalos. ¿Bien? Bueno, me quedan creo que un par más que no, bastante más. Bueno, este es el cuadro que les decía recién. Pero quiero, antes de que se me vayan, me quedan unos breves minutitos, les quiero mostrar para que después, en algún momento que ustedes puedan, empiecen a familiarizarse con Colab. ¿Sí? Y les dejé ahí en el aula un archivo, me dicen, che, no se puede abrir. Bueno, ahí vemos, por ahora abajo esta presentación. Voy a abrir Google Colab, si ustedes, no sé por qué, chicos de la MIT, ¿me siguen viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá me he entendido. Vamos a buscar Colab. Si ponen así, Colab, creo que ya les sale Google Colab. Ahí. Como para que... No sé cómo hacer para bajar la MIT de acá. Bueno, los pongo acá al costadito. Bien. Este es el entorno de Google Colab que nos va a permitir escribir notebooks ahí adentro. ¿Sí? Si hacen clic ahí donde dice Open Colab, les va a abrir como un entorno de trabajo. Y para poder abrir el archivo que yo les mandé, les dejé en el aula, permitir, no. Van acá donde dice Upload, que es para subir ese archivo, van al navegador, yo me los descargué acá en el escritorio, que dice unidad 2, intervalos de confianza.
me faltó para mu, abrir. Ahí está abriendo ese archivo, que es de Google Colab, por eso ustedes no lo podían leer. Y lo que les dejo acá es, mírenlo aunque sea, ¿sí? No se asusten, no tengan miedo, ¿sí? Lo que les puedo decir a modo introductorio es que si ustedes hacen clic en alguna parte, ven que se hacen como unos recuadritos grises, esos se llaman bloques. Entonces en Colab pueden poner bloques de texto o bloques de código, ¿sí? El texto es para comentar y escribir cosas y el bloque de código es donde efectivamente le vamos a dar las instrucciones para que procese, ¿bien? Entonces estos bloque de texto, ven acá que está como más gris, esos son los bloques de código. Y acá al costadito aparece una flechita que es el de ejecutar. Cuando hacen clic ahí, empieza a correr. Ven que no instalé nada, no toqué la compu. Estamos haciendo todo en la nube, ¿ok? Entonces, lo que está haciendo acá es descargar unos paquetes que se llaman librerías que tienen todas las instrucciones que después nos van a permitir procesar, ¿bien? Son librerías necesarias para obtener lo que les voy a mostrar ahora, ¿bien? Bloque de texto, ayudita teórica. Y entonces, este ejemplo que dice proceso de fabricación es el que está en las diapositivas, ¿sí? Si ustedes avanzan un poquito más de manera autónoma, van a ver en las diapositivas que al final hay dos ejemplos. Uno para estimar mu con varianza conocida y otro con varianza desconocida. Creo que es ese, sí, son los dos casos. Entonces, eso que hasta el año pasado se los mostrábamos con Infostat, en la diapositiva que les colgué hoy, ya está en Colab, ¿sí? O sea, tienen pegadas las imágenes de este procesamiento que les dejo acá. Y entonces fíjense que en cada bloquecito gris ustedes hacen un clic y se va ejecutando. Después vamos a aprender qué hace cada uno de estos bloques, pero básicamente, y los resultados aparecen ahí abajo. Por ejemplo, yo así rapidito, acá lo que hice fue guardar los datos que están en el enunciado del PowerPoint, que es una muestra de tamaño, no me acuerdo, 2, 4, de tamaño 5, guardo los datos en un objeto que se llama datos, acá calculo sigma, me lo da como dato a sigma, el alfa, que es el que me va a permitir después calcular el nivel de confianza, el n. Entonces ahí lo que hago es, cuando corro ese bloque no veo nada, porque lo guarda en la memoria, ¿bien? Pero ahí lo que hizo fue guardarme los datos del enunciado. Y acá van a ver el paso a paso cómo hago para obtener esos límites de confianza. Fíjense, acá el error, pasa que esto ya está corrido, lo voy a limpiar. Normalmente no aparecen acá el resultado y cuando lo corren aparece acá abajo. ¿Qué es ese 15,6 que aparece entre paréntesis? La media muestral, por ejemplo, que calculó. Y así sucesivamente. Es decir, son órdenes, instrucciones que les vamos a dar con algunos datos que le vamos a necesitar incorporar y van corriendo. Yo no quiero que ustedes aprendan a escribir ese código, no es el objetivo de la materia, pero sí se los vamos a dar para que ustedes por lo menos se sepan familiarizar y demás. Y después lo que sucede es que copian el código y le ponen sus datos para el trabajo, por ejemplo. En lugar de hacer esos 5 datos, será una muestra de 30 y avanzaremos sobre eso. Pero vayan como familiarizándose para que lo vayamos aprendiendo. Bueno, chicos, nos vemos nosotros la semana que viene jueves. Mucha suerte. Buen fin de para todos. Chao, profe, Por gracias. acá la Meet, ¿cómo venimos? Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cuándo va a poder subir la clase de ayer? Ay, mí no se justo escucha nada. ¿Querés hablar más fuerte? ¿Cuándo va a poder subir la clase de ayer? Justo yo me coincidí con una clase. La de ayer, mira, la dejé bajándose porque la tengo que bajar y publicarla en YouTube, pero yo les dije que los días sábados iba a publicar las clases. Perfecto. La de ayer y la de hoy serían. Bueno, gracias. Bueno, listo. Profe, otra pregunta. Sí. Yo de Google Colab no entendí casi nada. Lo voy a volver a explicar la próxima